Muy buenos días a quienes recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar y estamos en el 95.5 de la FM en Lima, en más de 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos prácticamente en todas las señales de cable, en las más importantes de ellas, en Claro TV, en el canal 30, estamos en Movistar, en el canal 11 y también en el 711 de la señal de alta definición. Estamos con nuestra propia señal de televisión digital terrestre en el 6.1 y estamos también en el YouTube, en un canal propio, y en el Facebook y en el Twitter, lanzando también nuestra programación en vivo. Yo quería comenzar rápido y brevemente hablando del caso de Ivy Ágreda. Vamos a hablar extensamente con Gina Yáñez, abogada y directora de la ONG Manuela Ramos, más adelante, pero yo solamente quiero adelantar lo siguiente, es decir, esta tragedia de Ivy Ágreda, que se repite sistemática y continuamente, tiene que ver con un asunto pero clave y que comienza con la educación y la formación que reciben en sus hogares y en las escuelas nuestros chicos, que los hombres tenemos derechos sobre las mujeres. Hay un problema con el tratamiento del asunto de género que a algunos les para los pelos de punta. Sí, señor. Estamos mal en eso. Somos una sociedad profundamente machista, donde un hombre se cree con el derecho de disponer de la vida de una mujer. Eres mía o de nadie. Entonces, esto no lo vamos a resolver simplemente con, y por supuesto hay deformaciones extremas de esto, como el de los violadores, incluso violadores de mujeres, de menores de edad, que plantea esta enorme perturbación sobre la sexualidad. Pero esto nos obliga a plantearnos seriamente no solo el hacer castigos más severos, porque tenemos castigos sumamente severos. Las cárceles están llenas de abusadores sexuales y de golpeadores de mujeres. Pero el problema es que eso es el final de la historia. Lo que tenemos que evitar es que esto se reproduzca cotidianamente en nuestra sociedad. Y eso nos obliga a enfrentar el tema de la educación y de la prevención, de enseñar desde que los chicos abren los ojos que los hombres y las mujeres somos iguales en tanto ciudadanos y en tanto individuos, y que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida del otro, que nadie tiene derecho a poseer al otro contra su voluntad, nadie tiene derecho a decidir sobre el otro porque tú eres hombre y ella es mujer. Ese principio básico de la igualdad de género es algo que tenemos que promover de una manera, no sé, intensa, cotidiana y comprometida por parte de todos, porque si no, esto se va a seguir reproduciendo. Hagan lo que hagan, no importa, cadena perpetua, denle la pena de muerte si quieren, pero si no arreglamos esto en el origen, vamos a repetir las conductas. Tenemos una pregunta el día de hoy para las redes sociales. ¿Está usted de acuerdo o no con el paro que han anunciado los transportistas interprovinciales para el día de mañana? Van a parar no solo los transportistas de carga, sino las más importantes empresas de transporte de pasajeros. Y esto en 72 horas puede generar una crisis de abastecimiento muy serio, aparte de los graves problemas que va a plantear con respecto a la movilidad de pasajeros, ¿no?, en todo el país. Sus respuestas nos las pueden enviar a Exitosa Noticias y al Twitter, en el Facebook, y al Twitter @exitosap. Pero empezamos el programa con Richard Concepción Carguancho, que es un hombre que ha saltado a la fama en los últimos tiempos por el coraje con el que ha enfrentado las decisiones que ha tenido que tomar. Doctor Concepción, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Para mí un honor estar en tu programa para dar mi punto de vista sobre lo que ha venido ocurriendo, para dar mi versión de los hechos. Lo que nos preocupa a todos, doctor Concepción, es lo que está pasando y lo que ha ocurrido. Es decir, la sensación que tienen los ciudadanos es que cuando empieza a conocerse la verdad, ¿no es cierto?, sobre la corrupción que agobia a nuestro país, hay dos sensaciones. La primera es que esto va como demasiado lento y la gente quisiera resultados más inmediatos. Y lo segundo, que empieza a ganar otra vez la impunidad, ¿no? Así es.
Y la pregunta es, ¿qué está pasando desde su criterio, doctor Concepción Carguancho? Bueno, hay mucho que decir sobre este tema. Para empezar, tengo que decirle que respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, como ya lo he dicho el día de ayer, quien le habla es muy respetuoso del fallo del Tribunal Constitucional y como operador de justicia tengo que acatarla. Pero sin embargo, yo discrepo con el voto en mayoría de 4-3 que declaró fundada el habeas corpus. Y como lo he dicho también, no discrepo por temas personales, sino discrepo por dos razones fundamentales. La primera es que ha cambiado las reglas de juego esta sentencia en mayoría de 4-3, las reglas de juego respecto a los procesos de habeas corpus y también a los parámetros que tienen que observarse para dictar prisión preventiva. Y lo segundo es que a mi modo de ver, discrepando muy respetuosamente de lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, quien ha dicho que esto no significa un retroceso en la lucha anticorrupción. Yo, por el contrario, sostengo de que esta sentencia, con votos en mayoría de 4-3, sí pone en serio riesgo la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Claro, porque esto inevitablemente produce una reacción en cadena, ¿no es cierto? Es decir, si el Tribunal Constitucional resuelve que ustedes han actuado incorrectamente y que han violado los derechos constitucionales de los señores Ollanta-Humala y Nadine Heredia, inmediatamente empiezan los procesos de recusación. Ya recusaron a la sala. El que viene es usted, es decir, se está cumpliendo, digamos, de manera negativa la preocupación que tenía el fiscal Rafael Vela cuando decía, acá hay gente que quiere escoger a quién es el juez que lo juzga, ¿no? Muy bien, sobre eso hay que decir mucho. Esta sentencia de 4-3 en mayoría, en rigor no busca frenar el uso abusivo de la prisión preventiva. A mi modo de ver, como lo ha dicho el voto de la tribuna, Marianela Ledesma Narváez, esto no busca frenar el uso abusivo de la prisión preventiva, sino busca eliminar la prisión preventiva del proceso penal, estableciendo estándares muy altos. Y un tema que usted ha tocado, Nicolás Lucar, a quien respeto bastante, tiene que ver con el tema de los jueces. Esta sentencia, como es bien conocido, ha declarado fundada el habeas corpus por 4-3 y dispuso la excarcelación de Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre algo fundamental. ¿Cuál era el destino de los jueces demandados? ¿Cuál era el destino del juez de investigación preparatoria que había dictado la prisión preventiva? ¿Cuál era el destino de la Sala Penal de Apelaciones, de la segunda Sala Penal de Apelaciones que había confirmado la prisión preventiva? Es decir, no se ha pronunciado de manera expresa si los jueces que habían dictado y confirmado la prisión preventiva debían continuar en el caso o debían ser apartados. No ha dicho ni una sola letra acerca de ello. Prácticamente ha dejado en el vacío ese tema. Claro, pero eso no tiene lógica, porque si lo que están diciendo es que se violaron los derechos constitucionales de los señores Humala, Heredia, alguien tiene que haberlos violado, ¿no es cierto? Y alguien tiene que, por lo tanto, de alguna manera recibir una sanción por esto, que tendría que ser si hubieran sido consecuentes. El problema es, imagínese usted lo que hubiera significado, doctor Concepción Carguancho, que el Tribunal Constitucional lo saca a usted del proceso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Imagínese lo que hubiera pasado en el país. Lo que quiero ser enfático es que esta sentencia que declara nula la prisión preventiva y la confirmatoria de la prisión preventiva, declara nula solamente por defectos en la motivación de la prisión preventiva, en estos 4 votos en mayoría. Pero no dice ninguna sola palabra, no cuestiona, en ningún extremo de la sentencia se cuestiona la imparcialidad de los jueces.
A mí, en verdad, me llama la atención de que el Tribunal Constitucional, en estos 4 votos de mayoría, no se haya pronunciado sobre eso, a pesar de que el tribuno Ernesto Blume dijo que no se iba a lavar las manos al tomar esta decisión. Sin embargo, ha dejado un cabo suelto y que ha generado toda esta problemática de la recusación. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Yo tengo mi hipótesis, porque como demandado tengo derecho a la crítica a esta decisión, a pesar de que debo acatarla. Porque la sentencia, porque el Tribunal Constitucional, en muchos casos, en muchos precedentes, cuando ha declarado fundado un habeas corpus por defectos de la motivación, no ha apartado expresamente a los jueces. Es más, ha dicho expresamente de que como existió un tema de defectos en la motivación, que se devuelva nuevamente al juez para que vuelva a pronunciarse, teniendo en cuenta los nuevos parámetros que había establecido el Tribunal Constitucional. Y tengo precedentes emitidas por el propio Pleno, integrado por los 4 votos en mayoría. Me refiero a Ernesto Blume, Ferrero Costa, Espinosa Saldaña y Ramos Núñez. O sea, lo que usted dice es que el Tribunal Constitucional no ha sido consecuente en el sentido de decir, como hay problemas en la motivación, esto tiene que revisarlo los propios jueces, ¿no es cierto?, y vocales que han tomado decisiones sobre el tema. Exactamente, el propio Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los 4 tribunos que han votado en mayoría, cuando ha declarado fundada el habeas corpus y ha encontrado defectos en la motivación, no ha apartado a los justamente. Ha señalado que vuelvan a emitir nueva decisión. Por ejemplo, tengo 2 casos que voy a citarle, señor Nicolás Lucar. El expediente 3997 del 2013, PHCTC, caso Lima Norte, Noemí Bessi Landazuri Abanto. En este caso se declaró fundado el habeas corpus contra una sala penal liquidadora de Sullana y contra el segundo juzgado penal liquidador transitorio de Sullana. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ha declarado fundada el habeas corpus y ha ordenado a la sala penal liquidadora que evalúe una prueba que se había omitido. Es decir, no apartó a los jueces. Y aquí está firmado. Y esto usted dice por la misma sala. Ramos Núñez. Exactamente. Tengo otro caso, señor Nicolás Lucar. El 4096-2016 PHC, en donde se declaró fundado el habeas corpus, nulo el auto exitosa emitido por la Sala Superior Penal de Apelaciones y por el segundo juzgado penal de investigación preparatoria, y ordena, y es expreso, al segundo juzgado de investigación preparatoria de Tambopata que emita nuevo pronunciamiento en el plazo de 48 horas. Incluso en este caso, dice que lo vuelva a conocer el mismo juez. ¿Quiénes firman? El Pleno. Y aquí destacan los nombres de Blume Fortini, Ramos Núñez, Espinosa Saldaña Barrera. Claro, pero lo que usted está diciéndonos con esto, doctor Concepción Carhuancho, es que si el comportamiento de estos miembros del tribunal ha sido en ese sentido, es decir, cuando se detecta que no se ha cumplido con dar la motivación adecuada, se le dice al juez y a los vocales, oigan, corrijan esto, ¿no es cierto? Pero eso, e incluso explícitamente, continúen con este proceso y resuelvan este tema. En el caso suyo y de los vocales que han sido cuestionados, ¿no es cierto?, no lo hacen para dejar el espacio abierto para que puedan ustedes ser recusados. Exactamente. Es más, acá tengo un caso mucho más claro, señor Nicolás Lucas. El 7901 del 2013 PHC TC Lambayeque Alindor Coronado Quispe, firmado por el Pleno del Tribunal Constitucional. Y aquí quiero destacar que han suscrito esta sentencia también los tribunos de los votos en mayoría, Blume Fortini, Ramos Núñez y Espinosa Saldaña Barrera.
en donde declara también fundado el habeas corpus por vulneración a la motivación, nula la resolución expedida por el juzgado de primera instancia y dispone que se renueve el acto. Y aquí un dato, un párrafo que quisiera leer, señor Nicolás Lucar. El punto 2.4, efectos de la sentencia. Por lo expuesto, este tribunal declara que en el presente caso se violó el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales con la emisión de la medida de prisión preventiva decretada contra Coronado Quispe, que diré. En consecuencia, corresponde la nulidad de la resolución 3 en el extremo que confirma la medida de prisión preventiva dictada contra el afectado. Y aquí fíjese lo que dice el tribunal, lo cual no implica su excarcelación. Ni siquiera aquí dispone que se los libere, sino que el juzgado emplazado cumpla con dar la motivación adecuada. En el día, dice, emita nueva resolución. Ahora, doctor Carguancho, yo quiero, tenemos que terminar por hoy, pero yo quiero terminar con dos cosas. Primero, en invitarlo a que estemos sentados acá en los estudios de Exitosa apenas esto sea posible, y a que me conteste usted con sinceridad su percepción. ¿Usted cree que la justicia en relación a los escándalos de corrupción está amenazada en este momento? Es decir, que estamos frente a una operación para que se logre la impunidad en los casos más notables y que se está creando precedentes con esto. Yo no voy a entrar al tema de los juicios de valor, ni a las calificaciones, ni a las conclusiones apresuradas. Lo único que yo veo aquí en esta sentencia de manera objetiva es que es un serio riesgo para la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. Por ejemplo, un dato muy concreto, el tema de las escuchas telefónicas. ¿Qué ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional con 4 votos en mayoría? De que las escuchas telefónicas que se habrían utilizado para sustentar el peligro procesal por la supuesta compra de testigos, ha dicho esta sentencia con 4 votos en mayoría que no pueden ser utilizados. Y que pueden ser utilizados siempre y cuando hayan sido reconocidos por los investigados. Muy bien, yo discrepo de este punto, porque este punto en verdad sí pone en serio riesgo la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Número 1, esas escuchas telefónicas contaban con autorización judicial, como lo ha destacado el voto en minoría del tribuno Sardón de Tahuada. Pero además, este rito procesal que tiene que cumplirse para dictar una medida coercitiva como la prisión preventiva, significa poner en conocimiento de los investigados que hay escuchas telefónicas. En buena cuenta, ponerles en sobreaviso que se les está interceptando telefónicamente. Quiero recordar que muchos de los casos de los operativos en criminalidad organizada en donde se procede a la detención preliminar de organizaciones criminales, por ejemplo, también en los últimos casos que hemos visto, del caso de la intervención de 1,5 toneladas de droga, el caso concreto de la intervención de 40 millones de dólares falsificados, se han logrado básicamente en base a escuchas telefónicas. Si es que se observara este criterio que está estableciendo el Tribunal Constitucional, simplemente no se podría luchar contra la criminalidad organizada. Sí, y así como eso, tenemos muchos puntos. Claro, por eso yo lo que quería, doctor Richard Concepción Carguancho, es invitarlo a que esté usted apenas sea posible en los estudios de Exitosa para una conversación con la extensión que requiere todos los temas tan serios que usted está señalando. Yo le agradezco mucho por su atención, y yo creo que soy, en lo que voy a decir, vocero de lo que siente mucha gente. No se rinda, doctor Concepción Carguancho, que la gente tiene muchas expectativas en lo que usted está haciendo, en lo que ha hecho y en lo que usted puede seguir haciendo en la lucha contra la corrupción en el Perú.
Yo le agradezco mucho por habernos atendido. Sí, señor Nicolás Lucar, le agradezco su atención, pero también quiero poner en conocimiento de la opinión pública de que también hay jueces valientes que están luchando contra la criminalidad organizada. Por ejemplo, la sala del doctor Saguanay, integrado por el doctor Octavio César Saguanay Calcín, el doctor Quispe Auca, y también el caso de la doctora Edita Condori. Por ejemplo, en el caso del doctor Saguanay Calcín y de la doctora Edita Condori, han emitido, en verdad, posiciones jurídicas muy concretas, basadas en la Constitución y con arreglo a ley. Estamos claros que no es solo usted, sino es una corriente de jóvenes procuradores, fiscales, jueces que están... ¿No? Lo que quiero decirle es que hace poco han pasado por un proceso de ratificación y yo conozco de las cualidades profesionales tanto del doctor Saguanay como de la doctora Condori. Sin embargo, no han sido ratificados por unanimidad, sino han sido ratificados prácticamente por mayoría. Yo eso solamente quiero poner en atención de la opinión pública. Sí, tenemos que terminar por hoy, doctor Concepción Carguancho. Yo le agradezco una vez más el habernos atendido y espero vamos a coordinar para que lo antes posible podamos contar con su presencia acá en los estudios de Radio Exitosa para una entrevista lo extensa que evidentemente es necesario hacerla con usted. Ha sido el doctor Richard Concepción Carguancho que nos ha atendido desde la ciudad de Chiclayo y que, como ustedes se acaban de dar cuenta, está, como se dice, con el cuchillo en la boca. Está con el cuchillo en la boca. Y yo sé que hay cosas que no puede decir el doctor Carguancho y que probablemente tampoco puedan decir muchos fiscales, pero estamos en guerra. Esto es una guerra entre el castigo a la corrupción y la impunidad. Nada más, así de simple. ¿Ah? Y cada uno tiene que tomar su sitio en esta guerra. Y hay gente que no quiere pues que haya castigo a la corrupción y que una vez progrese, ¿no es cierto?, con maniobras legales de todo tipo como las que están ocurriendo en este momento y que él ha expresado de una manera tan clara, ¿no? Las consecuencias que esta decisión del Tribunal Constitucional está teniendo ya sobre la aplicación de la lucha contra la corrupción o con respecto a la eficiencia de la lucha contra la corrupción en el Perú. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, nos hemos pasado casi 10 minutos de la hora, pero yo creo que ha valido la pena, porque era Richard Concepción Carguancho el que estaba hablando. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Estudiar en Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona, con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Examen de aptitud 10 de junio. Inscríbete llamando al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y tenemos otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628 o encuéntranos en el Facebook como Plaza Unicachi Este. Vamos a hablar ahora, bienvenidas a nuestras invitadas. Están con nosotros Gina Yáñez, esa caserita de acá de nuestro espacio, directora ex directora de Manuela Ramos, y Antoinette Salvador, abogada del Centro para la Mujer Peruana Flora Tristán. Bienvenidas. Una vez más ocurre esta tragedia como la que nos ha conmovido a todos de Avi Ágreda, ¿no?, que muere después de una agresión salvaje de una persona que pretendía ser pareja porque ni siquiera era su pareja. Y otra vez no empieza la discusión sobre la pena de muerte para este tipo de personajes. Y la pregunta que yo me hago y que creo que nos hacemos mucho es: ¿cómo es posible que la sensación que tengamos es que estamos peor cuando hace rato que venimos hablando de esto? Porque estamos peor, ¿no es cierto? O yo tengo una percepción equivocada y la gente está teniendo una percepción equivocada. Creo que no estamos entendiendo algo fundamental, que tú lo has dicho hace un rato, que te escuchaba cuando venía.
y tiene que dar en el corazón, en la conciencia de todos los humanos de Perú, particularmente quienes dirigen este país. El machismo mata. El machismo mata. El machismo mata. O sea, ¿cuántas veces vamos a repetir eso? El machismo mata. ¿Y eso se traduce en qué? En que hay un hombre que se cree con todo el derecho, la mayoría de hombres, de usar a la otra persona, que es una mujer, como un objeto. Y lo graficamos, si tú quieres, en esto de eres mío de nadie. Claro, mía o de nadie. Mía o de nadie, ¿no? Entonces, si eso no atacamos permanentemente, tú decías también hace un momento, de vez en cuando más o menos el asunto, permanentemente, si no atacamos permanentemente con políticas que tienen que ser a largo plazo y cosas de hoy también, es la cosa que supongo vamos a comentar, no vamos a hacer nada. Y esto empieza porque cada uno haga su tarea. Nadie le está pidiendo sacrificios a nadie. Simplemente que cada uno hagamos nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea de los que nos gobiernan? Buscar el bienestar de nosotros, las personas que vivimos en este país. Y eso empieza porque se preocupen por cumplir su función. Y eso significa, en pocas palabras, que cuando hay servicios que son malos, deben ser buenos. Y particularmente los servicios que atienden este tipo de casos, por razones ideológicas. Porque está en la mente también del policía. Como se dice ahora, en el chip. En el chip, exactamente. También del operador. Otro, casi un cliché, ya tú te lo buscaste. Y justificación. ¿Qué habrás hecho para provocar esto? Seguro tú coqueteabas con él, seguro tú le diste cuerda y casi pobrecito, ¿no? Todavía está en el chip. Todavía está en el chip de los operadores. Y no solamente hablemos del operador policía, Exitosa. Pareciese que también está en los decisores de mayor nivel. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? ¿Y por qué dices eso? Porque se traduce en una práctica y se traduce en algo más importante. En la ausencia de los fondos necesarios para poder trabajar este tema. De eso se ha quejado el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? De eso se ha quejado el fiscal de la Nación porque, es decir, hay dos aspectos que hay que enfrentar en relación a este asunto como otros, ¿no es cierto? Como el de la violencia contra los niños, que son los castigos, ¿no? O sea, la gente que perpetra este tipo de delitos tiene que ser severa y ejemplarmente castigada. Pero ¿qué nos garantiza que este tipo de comportamiento no se repita sistemáticamente? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿No? Aparte, una de las medidas importantes que se tienen que tomar preventivas para que estos actos no se repitan es justamente el tema de la educación. Incorporar en la currícula el enfoque de igualdad de género para que se deconstruyan estos conceptos machistas y estas prácticas machistas y no se repitan actos de este calibre, estas acciones tan brutales. Pero por eso yo pregunto, hace rato que venimos hablando de esto. ¿Y qué se ha estado haciendo? Porque ya está haciendo poco. La fórmula frente al machismo mata es justamente, y no es capricho nuestro, es una práctica, porque se ha hecho ya unos pequeños pilotos y se ha podido demostrar, las instituciones a las que hemos trabajado y trabajamos así lo han demostrado, demostrar que si tú trabajas en la escuela, en la casa, en tu barrio, en los medios de comunicación, esta mirada de lo que es la igualdad de género, donde lo que tú dices hace un rato, hombres y mujeres somos iguales, lo único que nos diferencia es la parte biológica y por lo demás somos humanos iguales en todo sentido. Y no te crees un ser superior porque tiene más dinero, por una posición económica, política que la sociedad todavía le da al varón. Y eso atacamos permanentemente, digamos, yo pienso que unos 15, 20 años este tema va a ser menor. Pero ¿qué hacer hoy? Es la tarea. Y hoy creo que es, como dice mi compañera, trabajar en el tema de educación, ya en las currículas inmediatamente, trabajar con un mayor presupuesto, no esperar el próximo año para aumentar el dinero. Es como cuando vino el tema del norte, se esperó el próximo año para poder dar el dinero. Hoy necesitamos el dinero para que haya la capacidad. O sea, tienes que reconocer la gravedad de la situación, pero no solamente en el discurso, en ir a los velorios de las víctimas, sino para empezar, cuando tienes una capacidad de hacerlo, para asignar los recursos para empezar a pelear contra eso. Seamos exageradas. Justamente, a partir de estas medidas que se han tomado, en realidad son medidas que no son nuevas,
son medidas que ya están incorporadas, pero sin embargo, si no se les da el presupuesto y la importancia que merecen, no van a llegar a buen puerto. Sí, tenemos, si lo permiten, nuestras invitadas a Julio Rodríguez, al abogado Julio Rodríguez, que es abogado de la familia David Ágreda. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a las personas que te acompañan. Yo quisiera saber, Julio, ¿cuál es el castigo que según nuestra legislación debería recibir el hombre que perpetró esta salvajada contra David Ágreda? Bueno, vamos a requerir al Ministerio Público que cambie la imputación, que la adecúe, porque ya estamos hablando de un feminicidio agravado consumado, pero adicionalmente le vamos a requerir que incorpore un móvil dentro del comportamiento de este sujeto en virtud de las testimoniales que en su momento han salido en diversos medios de comunicación y han sido recogidas en la investigación. Cuando el sujeto señala que con esta afirmación tan deslesnable, le dice, si no eres mía, no eres de nadie, entonces ante un rechazo, ante una persona que no quiere aceptar tener algún tipo de vinculación, acaba incendiándola. Este es un móvil desproporcionado, este es un crimen feroz, entonces que se le aplique no solo el empleo del fuego, sino que además la ferocidad, y con 2 circunstancias agravantes se le puede aplicar cadena perpetua. Que debería ser, es el máximo castigo que la legislación peruana permite. Así es el máximo castigo que se establece en nuestro ordenamiento legal. Ahora, Julio, hay muchísima gente en la cárcel por temas de violencia contra las mujeres y abuso. ¿Tú tienes información sobre esto? Lamentablemente, las estadísticas arrojan que solamente cuando se tratan de crímenes de excesiva violencia, o sea, lesiones muy graves, o en los casos de feminicidio, recién ahí es que las autoridades intervienen. Hay necesariamente que reconocer la existencia de un sistema de justicia que no actúa en favor de la víctima en general. Es un sistema de espaldas a la víctima y esto es realmente preocupante porque no se genera una reconciliación social a la hora que se castiga. Y obviamente lo hemos conversado innumerables veces, Nicolás. Claro, pero es lo que decían nuestras invitadas, en particular Gina Yáñez, que está con nosotros hace unos momentos. O sea, lo que ella decía es que es lo que ocurre cuando vives en una sociedad marcada por el machismo, donde es normal que la posición del hombre sea preponderante sobre la mujer, donde es normal que el hombre pueda decidir sobre la mujer. Entonces llega una víctima a la comisaría y se enfrenta con un policía que ha sido educado en el machismo, y luego se enfrenta a un fiscal y a un juez que piensan igual. Y no estoy haciendo distinciones de hombre o mujer, muchas veces hasta operadores de justicia, mujeres, le funciona la cabeza así también. Lamentable, pero esto sucede por lo que hemos conversado también varias veces, Nicolás. Si yo no apuesto por lo que debe ser mi prioridad el día de hoy, que es una reforma en políticas sociales, empezando por educación, definitivamente el clima de violencia social en general, no solo para la mujer, nunca va a cambiar y va a ir en ascenso. La medida punitiva, el derecho penal, es la última de las medidas a aplicar, porque ya no se interpone cuando ya no hay solución, porque cuando ya se produjo el acto ilícito. Claro. Tenemos que apostar por las medidas preventivas, que es educación, política social, pleno empleo, salud, recreo público, todo eso, y como parte segunda en las medidas disuasivas, es decir, la presencia de sistemas de videovigilancia en todas las calles, lugares de acceso público, en los vehículos de transporte público, la presencia policial, de serenazgo. Mira tú cómo ha bajado el índice de acoso en el metro de Lima con la presencia de la seguridad del metro de Lima. Entonces, la presencia de estas personas evidentemente va a generar una disminución, sin perjuicio de que hay que exigirles a los vehículos de transporte público que necesariamente como requisito tengan un sistema de grabación al interior para que de esta manera también se desincentive este tipo de comportamientos, o cuando lamentablemente se producen, tenga cómo probarlos y sancionarlos de manera adecuada. Bueno, yo te agradezco mucho, Julio, por la comunicación. Ha sido Julio Rodríguez, abogado de la familia David Ágreda, que ha estado en la línea. Muchas gracias, Julio. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, todos tenemos ideas, y quienes tendrían que tener las ideas y sobre todo ejecutar, justamente le pareciese que no hacen bien su tarea. Eso de declarar de interés nacional y prioridad del Estado, el presidente en estos días, yo ya me preguntaría, mira, no quiero exagerar, porque no quiero una noticia hoy también de otra mujer muerta. ¿Qué cosa vamos a tener hoy? ¿Qué se va a hacer?
Mañana, ¿qué se va a hacer? Y el día viernes que nos pueden decir, a una semana de estos hechos terribles, qué cosas realmente hemos avanzado. Realmente, ¿qué hemos avanzado? Mira, por planes, por programas, por acciones, por normas, de verdad, no es que estemos excelentes, pero tenemos los suficientes instrumentos para ponernos a trabajar. O sea, digamos, ya. en el papel y en los planes todo está escrito, Más todo o está menos bien. ¿no es cierto? Cierto. Que además son conceptos universales, ¿no es cierto? Que hay que aplicar en cualquier país que se pretenda civilizado, digamos. En efecto, el tema del Plan Nacional, la Ley de Violencia, tiene ya medidas justamente para prevenir, para atender a las mujeres víctimas de violencia. No solo, o sea, no es una novedad que ahora la policía atienda las denuncias a toda hora. El tema es darle presupuesto, capacítalos, sensibilízalos en el tema de educación. O sea, hay diferentes medidas justamente para atender los casos de violencia. O sea, saludamos la propuesta del presidente de que sea de prioridad nacional, sí, en efecto, pero como dice bien Gina, tiene que hacerse de forma inmediata, porque si no va a dormir estas medidas y de acá hasta el siguiente acto de violencia descomunal, la nueva muerte de una mujer, para que nuevamente se ponga en la mesa de estos temas. No sería posible. Ahora, La tarea es vigilar, ¿no? Claro. Nos queda, ustedes, los medios, nosotros de la sociedad civil. Vigilemos, estemos atentas, porque ya nos han hecho promesas muy concretas a partir de la muerte de 10 mujeres por mes en nuestro país. De tal forma que amerita que nos puedan rendir cuentas de acá, insisto, una semana o 15 días, cuáles son los avances objetivos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de una debilidad concreta. No hay dinero suficiente. En este país hay dinero, pero para eso no. Y no podemos esperar que el Ministerio de Economía, en este caso, nos dé respuestas que tiene múltiples, a efecto de decir no hay dinero. Yo creo que es una emergencia real y objetiva que amerita que se considere los presupuestos pertinentes, porque si no vamos a ver otras entrevistas más. Y además lo importante es todos apuntar en la misma dirección, porque estamos claros de que, por ejemplo, en el caso de Ivy, lo más probable es que su agresor reciba la cadena perpetua, pero la interrogante y el gran reto que tenemos es que no haya más agregado, o que hayan las menos posibles, o sea, que la sociedad combata este tipo de... Y hay un kit ¿no? concreto que se y eso, como ustedes dicen, hay que empezarlo desde, es decir, en los colegios, en los hogares, en los municipios, en los medios de comunicación, apuntar todos a dar el mismo mensaje. Yo de inmediato, ¿no? ¿Qué se hace ahorita? Mujer, a ti, jovencita, adulta, mayor, muy viejita, lo que quieras, un sujeto en tu casa o fuera de tu casa, intente hacer algo que te sientes que te daña, no te quedes callada. Porque ¿quién nos ha dado la estadística? Que esa mujer que se quedó callada, que esa mujer que inclusive fue a denunciar, murió. Entonces también las mujeres tenemos una tarea, dejar de tener miedo. Y para dejar de tener miedo nos tenemos que sentir seguras. Y para sentirme segura tengo que tener una respuesta estatal efectiva. Y ahí es la importancia del papel de la Policía Nacional. Efectivamente tiene que respondernos, no nos puede cerrar la puerta, tiene que hacernos caso y tiene que tomar las medidas pertinentes de manera inmediata. Y ahí creo que también una respuesta de la ciudadanía. Si no hacen esa tarea, denunciémoslos. Porque el callarnos va a conllevar a que sigamos sumando. Hay un hecho que yo creo que sí ha empezado a cambiar, que es la cantidad de mujeres que están denunciando por todo las esto que agresiones, conversamos. ¿no? Claro, la gente se siente sujetos de derechos, es muy importante. La mujer dice, soy una peruana que tengo derechos y por lo tanto no me puede maltratar nadie, incluido mi marido, y de tal forma voy a denunciar. Ahora, justamente, perdón, a partir de eso es que necesitamos una respuesta correcta del primer paso y la primera fuerza, que es la policía al recibir las denuncias. Tenemos la Policía Nacional no toda sensibilizada y no toda capacitada en temas de género. Entonces es muy difícil una mujer que tiene ha vivido situaciones de violencia, se arma de valor o coge fuerzas suficientes, ya sea por sus hijos o por ella misma, para llegar hasta la comisaría y no tiene una respuesta correcta, no le dan las medidas de protección correctas, llega a la fiscalía, en todo caso, su denuncia y no tiene una atención inmediata, los jueces no dictan las medidas de protección inmediatas que merecen. Entonces esas mujeres que denuncian, regresan a sus hogares en ese espacio de violencia y vuelven a tener acciones. No, y eso muchas veces se convierte en hemos visto casos, hace un mes y medio atrás. El tema, y nosotros hemos hablado de eso acá también, sobre la responsabilidad que todos tenemos, porque muchas veces las mujeres están atrapadas en una situación de violencia y no tienen la información o tienen mucho temor de denunciar, pero
Cuando le pegan a una mujer en una quinta, en un edificio, en una cuadra, todo el mundo sabe quién es el pegalón en el barrio. O sea, eso no es un secreto, y lo que nos pasa es que nadie hace nada, como si no fuera nuestro problema. Y por supuesto que es nuestro problema, ¿no? Ahí que es importante, ¿por qué? Porque todavía hay un concepto sobre qué es la familia, ¿no? Que nos toca a las mujeres preservar la familia sobre todo, inclusive sobre nuestra propia vida. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar desde la educación. La tarea de la familia, educar a nuestros hijos, es tarea de los dos. Y eso es parte de los cambios que nos va a dar esta mirada de igualdad de género, que por favor dejemos de tenerle miedo a lo que significa la igualdad de género. Simple y llanamente significa que tenemos que educar a hombres y mujeres iguales, al margen de nuestra situación sí, porque hay de gente sexo. en la que la palabra género dice género y le da pánico, ¿no? Porque hay una conspiración gay para introducir la ideología de género, en que el género se decide. En algún momento... No, está presente. Claro, eso, claro. Lo que yo decía es, en algún momento, dejemos un ratito esta discusión de lado, y sigan discutiendo los que creen que hay una conspiración gay y los que no, y discutamos el problema real que tenemos en la sociedad, que es por un lado de la violencia contra las mujeres, y por el otro lado el tema de la sexualidad, porque el otro día, por ejemplo, hubo una marcha gigantesca de gente en contra del aborto, y la paradoja es que el Perú es uno de los países donde más abortos, siendo ilegal el aborto, donde hay más abortos y en las peores condiciones de salubridad. Entonces, algo tenemos que hacer para que ninguna mujer en el Perú se vea expuesta a la dramática decisión de decidir sobre si va a abortar o no, porque eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, y eso supone medidas de prevención. Entonces, es como que nos atrapamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, por no hablar del tema de género, es decir, que hay hombres y hay mujeres, y que hombres y mujeres somos iguales como ciudadanos, como individuos, que merecemos respeto el uno del otro, que nadie está por encima del otro, que nadie puede decidir sobre el otro simplemente porque es hombre y ella es mujer. Se tienen que deconstruir las relaciones de poder. Se tienen que entender que las personas, hombres y mujeres, somos iguales, y a partir de ahí se debe construir. O sea, la educación con enfoque de igualdad de género no es ninguna aberración, nada por lo cual la gente debería asustarse, ni los sectores más conservadores deberían asustarse. Oye, empecemos por el presidente, invitémosle a nuestro presidente Vizcarra, que realmente pueda entender y manejar el concepto de verdad de lo que es la igualdad de género. Y todo el equipo que acompaña a efectos de poder hacer una práctica de ello, porque de verdad nos gustaría buscar otras salidas, pero gente que estamos trabajando años, y tú eres testigo de eso también, nos da cuenta de que la única manera de abordar de manera a mediano y largo plazo es atacar los problemas de fondo. Pero hoy por hoy necesitamos los servicios que estén realmente atendiendo de manera adecuada, con respeto, y las mujeres no sigamos callándonos, y a pesar de que tenemos respuestas negativas, pero, o sea, sigamos insistiendo. Para terminar, si pudieras resumir esto, porque se ha hablado del otorgamiento de facultades, que para pedirle al Congreso facultades para legislar sobre ella, ¿qué más vas a legislar? O sea, todo lo que hay que decir está dicho, y todos los análisis diagnósticos. Lo que hay que hacer es ponerse en acción, ¿no es cierto? Actuar. Y ponerle recursos a esta campaña. Dinero. ¿No? Exactamente. Bueno, yo les agradezco mucho a Gina Yáñez y a Antoinette Salvador, que son de Manuela Ramos y de Flora Tristán, respectivamente, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Siempre bienvenidas acá, Exitosa. Vamos a la pausa. Regresamos con más. ¿De qué vamos a hablar tras la pausa? Hay que hablar de fútbol. De todos modos, va a estar con nosotros Oscar Paz, periodista de Exitosa Deporte, para ver qué es lo que está pasando con esta selección que no pierde un partido hace 1 año y medio y que está creando expectativa en el mundo sobre el papel que podría cumplir en el próximo mundial que se inicia ahorita en Rusia. Después de 36 años vamos a estar ahí. Es un motivo de sobra para alegrarnos todos los peruanos. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. Examen de aptitud 10 de junio. Para inscripciones e informes, anota el siguiente teléfono: 275-0500. Repito, 275-0500. Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. José Vilches, desde Austria. José, te vi ayer en la cancha, qué envidia, caracho, ahí parado al lado del ¿ah?
al lado de la línea, literalmente. Muy buenos días, José. Buenas tardes, Nicolás, gusto de saludarte, ya regresando, digamos, de un largo trajín. Y bueno, gracias a Dios, todo salió como debió ser. Y bueno, te comento que asistieron 18.057 espectadores, de los cuales 17.753 fueron peruanos y 300 aficionados de Arabia Saudita. O sea, era un pedazo del Perú en Austria. Los austriacos no deben haber entendido qué pasó de pronto, ¿no? Porque fue gente de todos lados. Tú mismo te has movido desde Italia, ¿no es cierto? Sí, desde Italia se partieron 36 bus, cada bus de 56 pasajeros. Y bueno, el estadio es en San Galo, en Suiza, donde se congregó la gente de España, la hinchada de Francia, la hinchada del país de Italia, después también llegaron de Holanda. Y bueno, realmente fue una fiesta peruana porque sentimos como en casa. Y no solamente como en casa, porque realmente se vivió y se vio en vivo, digamos, el retorno de Paolo Guerrero con los 2 goles realizados por nuestra capitán. Ahora, debe haber sido increíble la experiencia, eso del encuentro de tantos peruanos, ¿no? Muchos de ellos que se fueron hace tiempo, ¿no es cierto? Y que esto es como un sueño, ¿no? Ser testigos de esta experiencia extraordinaria de ver a la selección peruana que nos ha llevado de vuelta al Mundial después de 36 años. Eso es verdad. Realmente, en el momento que se canta el himno nacional, los peruanos residentes en Europa, la mayor parte que no regresa 30 años, al día que Estamos perdiendo calidad en la comunicación. José Vilches es un periodista peruano que se mudó hace años a Europa, vive en Italia, ahora él está en Nápoles, ¿no? Y se ha convertido en una especie de protagonista de todo este proceso, porque está ahí donde hay que estar. Ayer era impresionante la imagen. Aparecía Paolo Guerrero, Carrillo, Jefferson Farfán y José Vilches ahí, ¿ah? Y estuvo exactamente, yo no sé si todavía nos escucha, José. ¿Cómo hiciste para estar ahí donde estaba? Estaba el Gareca y al costado estaba José Vilches. Bueno, estuvimos adelante porque tenemos, bueno, la información. Bueno, nuestro amigo de la FIFA nos hizo muy amigos porque no sé si tú viste a Anthony Ponce y le gustó cómo cantó el muchacho y de Extra Armonía 10. Entonces él le encantó y dijo, venga, usted cantaste, sí. Y pues, gracias a él nos hicimos amigos de un gran amigo de la FIFA y gracias a él tuvimos el pase directo ahí. Inclusive lo hicieron cantar para la colonia peruana y para el público suizo. Y gracias a él, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el RAS en la propia cancha, adentro de la federación, perdón, del estadio, con un pase especial. Ahora, José, esta señal con el partido de ayer, donde ha habido más de 17.000 peruanos que se han movido, porque me imagino que peruanos no deben mover mucho, no deben vivir mucho de ahí donde se jugó el partido, pero esto es un anuncio de lo que va a ser la participación del Perú en Rusia, ¿no? O sea, van a estar llenos de peruanos esos estadios. ¿Cómo van a ser? La verdad te comento que estuve hablando con el entrenador de Arabia Saudita, el señor Pinter, también, pero en realidad estuvimos también con su traductor, y él nos contaba, ¿no?, que ya habían escuchado de Perú y que realmente estaban preocupados, pero viéndolo jugar les dio, digamos, el miedo, ¿no? Pero no quiso hablar más porque estaba prohibido. Y nos felicitó con una escuadra que nadie creía y que realmente está dejando el nombre del Perú muy en alto, ¿no?
Y ellos estaban también emocionados ver a jugar a Paolo Guerrero, porque dijeron, hoy vamos a ver el retorno de su capitán. Y es muy famoso y queremos verlo jugar. Y el capitán les hizo 2 goles, ¿no? A la vista de 7.753 peruanos. Y yo me dijeron, nosotros solamente nos acaban de decir y que habían entrado 300 aficionados de Arabia Saudita. Esa fue la información que tuvimos. Conversamos realmente poco. Yo estuve al ras de la cancha con ellos y después fui al lado de la selección peruana para tener imágenes en inicio, ¿no? Y las debe tener, para poner, está en... Creo que fui el único que estuvo grabando el momento y pasando el momento estas imágenes que es en la primicia, digamos. Claro, con otro medio que estuvimos colaborando también. Bueno, yo te agradezco muchísimo, José, por esta comunicación y vamos a seguir como siempre en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Quisiera aprovechar la radio para saludar a la ciudad de Caraz, al colegio Michelino Sandoval Torres, que el día 2 cumplió su aniversario de colegio desde Europa. ¿Tú eres caracino? No, mi padre llegó a Caraz cuando era militar, en el tiempo que desapareció la ciudad de Yungay. Llegó el BIN Combate Pajarán 112 para hacer él es de ingeniería. Y llegó a Caraz como una base militar, y yo tenía 2, 3 años, si no me equivoco, en el 71 yo nací. Bueno, llegué a los 2, 3 años, y ahí es donde nací y estudié en este colegio Michelino Sandoval Torres. Pero antes era centro base, y hace poco estuvo de aniversario. Tú sabes que mi viejo, mi padre, bueno, creció y se educó en el colegio Unión de Caraz, pero él nació en un pueblito que queda ahí cerca, muy bonito, que se llama Huaylas, que es el que le da el nombre al callejón, ¿no? Toda mi familia mi familia paterna viene de allá. Tienes que haber comido los manjar blancos que hace mi tío Jorge. ¿Ah? ¿O no? Claro, ellos venden manjar blanco en la misma ciudad de Caraz, tienen los manjar blancos. Los conozco, la familia Lucar, justamente. Un saludo grande para ellos, para el colegio Michelino Sandoval Torres, y también otros saludos para el colegio 2 de Mayo. Bueno, un abrazo a don José Vilches, corresponsal peruano en Europa. Muchas gracias por atendernos como siempre, José. Un abrazo. ¿Qué tal la experiencia ¿no? la que está viviendo esta gente, este reencuentro? Pero vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales sobre el tema. Es decir, estamos todos felices, ¿no es cierto?, de estar en el Mundial después de 36 años, pero tenemos nuestros problemas en el Perú. Y mañana estos se van a poner complicados por el inicio de la paralización de los transportistas interprovinciales, que van a parar fácilmente 100.000 camioneros y va a parar lo más importante, el transporte de pasajeros a nivel interprovincial. Vamos a tener una situación muy, muy complicada. La pregunta es, ¿qué piensa? ¿Qué dice la gente, Judy Rodríguez, en las redes sociales? ¿Por qué no nos cuentas? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, tenemos también una información de último minuto. En Guatemala se ha registrado un terremoto de 5,2 grados, ¿no? Entonces, ellos acaban también de sufrir la erupción del volcán, que ha dejado al menos 25 muertos. Y la información de último minuto que nos llega aquí exitosa es que el sismo es de magnitud 5,2, Nicolás. Que debe tener relación directa, ¿no es cierto?, con la erupción volcánica. Los especialistas seguramente ya nos van a aclarar si existe o no relación, ¿no? Pero creo que todos opinamos que sí. Bueno, ahora cuéntanos qué dice la gente en las redes, Judy, por favor, sobre este tema del paro del día de mañana. Regresamos al ámbito regional, Nicolás. Revisemos rápidamente las opiniones, por favor. En Exitosa, Antonio nos dice, sí, estoy de acuerdo, el presidente pide austeridad y nos clava los impuestos por doquier para hacer caja, y ve cómo los congresistas queiquistas malgastan el dinero de todos los peruanos despilfarrando en frivolidades y no dice ni pío. Y quienes pagamos los platos rotos somos nosotros. Bueno, el presidente sí se ha pronunciado, ¿no? Ha dicho que para otros no es tan fácil tener austeridad. Juan Valverde dice, de acuerdo, es indignante que la cuerda se rompa por la parte más delgada. ¿No saben los impuestos para qué? ¿Para que compren más flores o para que Ocinermingo se apalan a sus fiestas?
lo que va a generar es contrabando por conseguir gasolina barata, dice Juan Valverde, y se relaciona mucho con esta incoherencia desde el Congreso de la República con la política de austeridad que quiere tomar el gobierno y el Estado en general, ¿no? Marco Aurelio Palomino nos dice, claro que sí, si el impuesto sube los combustibles, los que van a pagar es el pueblo, dice, así que el pueblo tiene que salir a defender su bolsillo, caramba, porque los gobernantes no lo harán. Perjudica a la población, pero lamentablemente no hay otra medida para que el gobierno no se escuche. Viva el paro, dice Marco Aurelio, parece que va a participar, va a estar en primera fila en el paro. Se va a parar de todos modos. De todas maneras, ya lo veo, ya. Joao Luca nos dice, si sube el combustible, subirán los fletes y por lo tanto las cosas para el hogar subirán, ya que la mayoría de alimentos vienen de provincia, ¿no? Efectivamente, la carretera central nos trae, pues, alimenta toda nuestra capital. Claro, ahora lo que sorprende, Judy, es lo que conversábamos ahora en el programa de Philip Butters, era el por qué se toman medidas de esta naturaleza sin coordinar con la gente que va a ser directamente afectada. Porque tienes que buscar manera de aliviar el golpe que esta gente inevitablemente va a sufrir, ¿no es cierto? Y no ocurre. Eso es algo que no se entiende. ¿Cuál es la lógica? No hay una campaña previa, ¿no? Claro. Preparar también comunicacionalmente y sensibilizar a las personas de la situación por la que está pasando el país. Lamentablemente, el gobierno de Ollantumala y el gobierno de PPK parecía que estaban en piloto automático, no nos decían la verdad. Cuando Alfredo Torne llamó la atención a Segura Basi, PPK lo invitó a comer a Segura Basi, como si todo el gobierno de Ollantumala hubiera estado bien en términos económicos. Entonces yo creo que si el gobierno piensa que es una medida necesaria, pues tuvo que hablar con la gente. Lo primero que tiene que hacer. Claro, ahora el problema sigue siendo de dónde sacas el dinero para resolver los problemas que tienes que resolver, ¿no? Sí. O sea, necesitas caja prácticamente para todo. O sea, hay una crisis en la educación, hay una crisis en la salud, tienes una crisis en la inseguridad, hay todo un problema con el transporte, es decir, tienes problemas por todos lados y todo cuesta. ¿Ah? Todo es plata. Todo es plata, pero por supuesto, sí. Y la respuesta no puede ser o no hay, ¿no? Porque eso es lo que es típico del Ministerio de Economía, o buscar soluciones que en este caso no parecen ser las más adecuadas. Y eso que tú escuchas de los transportistas son gente razonable. Claro. Que da alternativas, la devolución del 30% del impuesto selectivo, o sea, buscar maneras de resolver la situación. La situación o el impacto que estas medidas puedan tener. Pero bueno, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Como siempre. Y don Oscar Paz está con nosotros. Hola, Nicolás. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Nos imagino que estarás ansioso, que estarás ya con muchas ganas de que arranque ese partido con Dinamarca como todo el Perú, porque estamos en una etapa donde el público está templado de la selección y no es para menos. Sí, pues no, y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Para ya ir a la yugular de lo que ha sido el partido de ayer, este chico Carrillo, por ejemplo, yo creo que Carrillo va a ser una revelación en este mundial. Ojalá, porque es un jugador que tiene unas condiciones tremendas. Así nomás no te vas a jugar a la Premier League. Es rápido, es potente, encarador. Es un jugador que te da desequilibrio. Y eso en el fútbol es fundamental, y sobre todo en esa posición donde juega. Cuando Carrillo te enfrenta, cuando Carrillo va y te encara, no sabes para qué lado va a salir. Eso es impronta, es habilidad, es hacer algo que el rival no espera. Ahora, les falta todavía esa faceta de goleador. Ayer marcó un golazo. Golazo. Tuvo una donde le pegó el cruzado, pero la pelota se fue afuera. Le cuesta esa todavía. Esa que Paolo le decía era para mí. Le cuesta todavía encontrar una racha goleador importante, un promedio goleador. Ayer marcó su tercer o cuarto gol en 23 partidos con Perú, o sea, el promedio es bajo. Tiene que todavía mejorar esa faceta, si no estaríamos ante un tremendo jugador. Ahora, las expectativas no nuestras, sino las expectativas del resto son muy grandes ahora con Perú, ¿no? Sí, hay cosas. Hay cosas para valorar de ese equipo que nos da de alguna manera cierta tranquilidad, cierta confianza, sí, pero tampoco vamos a llegar a un extremo de decir, no, Perú está para pasar tranquilamente, y no es así. Mira, desde el 2016, a mitad de año, se formó un nuevo plantel en la Copa América Centenario, un torneo que se realizó por primera y seguramente por última vez, porque se celebraban los 100 años de la Conmebol y después de la Copa América 2015 había otra Copa América más. Y esto le permitió a Gareca tomar decisiones. Primero, sacar a futbolistas que hoy ya no están, jugadores que a raíz de un comportamiento poco adecuado y otras razones también ya no forman parte de la selección y no regresaron más, otros sí. Gareca formó un nuevo plantel. Yo recuerdo el partido contra Haití, por ejemplo, donde mete un gol Paolo Guerrero y arranca Galese, juega Corso, después pasa a jugar a Víncula, recupera el puesto ya meses después, le costó muchísimo volver, encontró la dupla de centrales tanto de Ramos con Rodríguez, juega
Trauco, cuando todos pedíamos a Céspedes, y aquí creo que tenemos que hacer un mea culpa porque pedíamos la experiencia de un jugador de más de 30 años ya, en Sporting Cristal también. Sin embargo, arrancó Trauco, se la jugó y hasta hoy es titular. Después Renato Tapia, juega Benavente, juega Flores, juega Polo. En esa Copa América estaba Hover también, pero a lo que voy es que desde ese tiempo hasta hoy hay ya una buena cantidad de horas de trabajo, de horas de concentración, de horas de entrenamiento, y eso es fundamental para una selección y para un técnico que no tienen tiempo para trabajar. Entonces, si tienes un plantel armado, si tienes minutos, tienes partidos, has logrado vivir diversas situaciones a favor y adversas, llegas bien, creo yo, desde ese punto de vista. Lo que pueda pasar más adelante ya depende del nivel de los jugadores. Además, hay algo que no sé, digamos, es como que el destino está a favor nuestro, ¿no? O sea, finalmente ¿te has dado cuenta o no? O sea, cómo pasan cosas que nos favorecen, o sea, nos hacen sufrir también, pero de manera alucinante. Por supuesto, no podemos, pero lo más importante hoy es que ya estamos enfocados en el equipo y que el tema Guerrero se resolvió y que al final fue felicidad para todos. Ahora, yo vi, no todo, parte del partido de Suecia con Dinamarca. Aburrido, ¿no? Aburrido. Pero no era nada del otro mundo, no es ningún equipo al que haya que tenerle... Es difícil encontrar espectáculo en Dinamarca, es difícil encontrar un juego que te llene los ojos. Claro, pero lo que ves no es un equipo al que... O sea, es duro, le puedes ganar ese equipo. Mira, es un equipo defensivamente fuerte. No le vas a entrar fácil. Necesitas que los cuatro de arriba, tanto Carrillo, Farfán, vamos a ver quién juega, Flores, Cueva y Paolo, estén en una tarde de 7 puntos aproximadamente, para poder generar situaciones de gol, porque es un equipo desde el punto de vista físico y táctico muy ordenado. Arriba tiene a Eriksen, tiene a Jorgensen, que son los jugadores más desequilibrantes. No jugó Eriksen ayer o el día sábado porque viajó a ver a su esposa, ha sido papá, pero es el más desequilibrante y es el jugador que apenas encuentra un espacio le pega bien a la pelota. Y después estamos ante una selección dura, una selección fuerte, una selección que corre, que no te da ventaja en el aspecto físico, que en el 1 contra 1, en las jugadas divididas nos va a costar porque son fuertes. Esos daneses son bravos, han bien papeados, han comido harta carne de chibolo. Entonces, ahí la cosa está pareja. Si tú le preguntas a un ciudadano del extranjero, de repente le va a dar un poquito más de posibilidades a Dinamarca. Pero creo que el partido es parejo y ambos tienen las posibilidades de ganar. ¿Y con Francia tú ves posibilidades? Yo sé que tú has hecho una apuesta fuerte. Fue el matrimonio. Te paraste en la mesa, dijiste, yo les apuesto a todos ustedes que Perú le gana a Francia. A todos los franceses. A todos, eran como 50 franceses y después te jadraron las orejas en la casa. Nicolás, ¿qué has hecho, hermano? No, por favor, hoy duermes en el sillón. Era el entusiasmo, la alegría por el matrimonio de mi sobrino. Es verdad. Además, los franceses encantadores, recontra futboleros. No, olvídate. Imagínate darse el trote de venir hasta el Perú al matrimonio de una pareja amiga, increíble. No, tú sabes que el día del partido contra Escocia estábamos en la conferencia de prensa de Gareca y de repente aparece un francés preguntando. Al toque lo capturé y lo llevé a la cabina para conversar junto con su asistente. Hablaban el español perfecto, pero me dejaron la sensación de que no están tan seguros de su selección, que dicen, tenemos un grupo de excelentes jugadores de primer nivel, brillan cada fin de semana en las ligas, pero el funcionamiento, la falta de un líder es lo que más le preocupa a ellos. Ahora estamos ante un equipo muy potente, muy fuerte, que mínimo le piden semifinales y que debería pasar este grupo sin ningún problema. Pero yo creo que este mundial va a estar lleno de sorpresas. Mira que en el último mundial, Costa Rica, Colombia eliminando a Uruguay, y ya siempre en la parte final llegan los de 100. A partir de semifinales ya ves los mismos equipos, las mismas camisetas. Por supuesto, todos los peruanos estamos soñando con estar ahí entre los 4, ¿no? No, sería. Mira, si este equipo pasa a octavos de final, no es ser conformista. Soñar no cuesta nada, como dice la canción. No cuesta nada. Felizmente no cuesta nada, si no ya estaríamos misios todos. Pero a lo que iba, que si este equipo pasa a octavos de final, hay que darnos por bien servidos. Porque nos han hecho pasar momentos espectaculares, han unido al país. Las naciones, los pueblos se unen por desgracia, por terremotos, por huaicos, por terrorismo, pero el fútbol es el único deporte en el mundo que hace recuperar la identidad nacional, además. El otro día vi un reportaje de estos de Destino Rusia, tan buenos que están pasando por televisión, y hablaban de la selección de Uruguay. Y cuentan cuando regresan del Mundial en el que quedan cuartos antes de ganar la Copa América. Ya. ¡Cuartos! Dice, pero somos cuartos, y regresaron y los recibieron como si hubieran ganado la Copa del Mundo por
Porque, o sea, la gente había seguido a su selección, habían visto que esta gente se la había jugado, bueno, llegaste a cuartos, bueno, llegaste pues a no, cuartos. Estamos hablando de un país que le tiene un respeto y una admiración a su selección alucinante. Un país pequeño, con pocos habitantes, no más de 4 millones, 3.5 están ahora, pero hay una cultura futbolística tremenda. Y se respeta la historia y esa camiseta celeste en los mundiales. No, yo no sabía esa anécdota, que en el maracanazo ese famoso que le ganan a... El maracanazo en el 50. Claro, que le ganan al... Claro, le ganan a Brasil. A Brasil. Ya los periódicos estaban impresos para el día siguiente. En su cancha, el capitán de la selección uruguaya era un obrero de construcción civil. Claro, es cierto. Sí, esto es increíble. Una cosa de locos, es verdad. Y el fútbol uruguayo ha tenido épocas doradas, ha tenido épocas donde eran los mejores del mundo prácticamente. No, la frase que decían ellos era: los ingleses inventaron el fútbol y se lo enseñaron a los uruguayos. Y los uruguayos se lo enseñaron al resto del mundo. Sí. O sea, los uruguayos le enseñaron al mundo cómo se hace. No, y además hoy Uruguay goza hoy de dos jugadores que están en un nivel espectacular: Suárez y Cavani. Y después el maestro Tavares, que está desde el 2007. Tú sabes que el primer partido de Tavares con Uruguay fue contra Perú en la Copa América de Venezuela, y Perú le gana al equipo de Tavares en su debut. Tenía una cara de muerto después del partido, pero mira todo lo que consiguió hasta ahora. Y es probable que hoy este sea su último mundial, porque ya por un tema de edad y de salud necesita descansar el maestro. Pero hoy ha renovado la mitad de la cancha, pero tiene atrás a dos zagueros, uno chibolo que es bueno, que se llama José María Jiménez, y lo acompaña Godín, del Atlético de Madrid. Godín, claro. Un central también de jerarquía, de calidad. No extrañan a Lugano. De repente la parte de liderazgo, de confianza. Lugano era un tremendo central que también le gustaba meter su golpe y rascar, pero hoy tiene a dos centrales de nivel. O sea, en las áreas Uruguay es muy fuerte. Y el fútbol uruguayo es eso. No te da toque, elaboración, no te da triangulaciones, pero en las áreas te mata. Bueno, Oscar, tenemos que terminar por Muy hoy. bien. Yo creo que el sentimiento que tenemos todos los peruanos es un sentimiento extraordinario, porque alguna gente dice que el fútbol nos está haciendo olvidar los peruanos. Nadie es estúpido en el Perú para olvidarse Así es. Pero, o sea, el fútbol nos ha dado lecciones positivas que deberíamos recoger para aplicarlos al resto de áreas de la vida nacional, ¿no? Sí, comenzando por la política, ¿no? No, y además hoy la gente tiene admiración por el jugador peruano, no solo por los resultados, sino por el perfil, por lo que expresan: humildad, respeto, transparencia, compromiso. Cuando tienen que conversar, conversan, no vienen con pose de divo. La Orejita Flores viene al aeropuerto con su polo blanco básico y su jean y sus zapatillas negras. No viene vestido con sus 20 tatuajes. No digo que esté mal, pero mira hasta dónde llega la humildad de este chico, que no se vuelve loco por, además de la plata que gana en Europa. O sea, viene con la humildad, se para, declara. Si tiene que mandar saludos, manda saludos. Si tiene que firmar un autógrafo, lo firma. Si tiene que tomarse un selfie con la señora, se toma el selfie. O sea, te das cuenta la calidad de personas y también lo que transmite el jugador más allá de lo que es en la cancha, y eso hace que la gente los quiera. Bueno, muchas gracias, Oscar, como siempre. Listo. Nosotros, don Oscar Paz. Yo voy a tomar desayuno. ¿Ah? Gisela me ha despertado temprano. 8 de la mañana me estaba llamando Gisela. Listo, un gusto, Nicolás. No, un gusto verte, hombre. Listo. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos con más. Va a haber un evento donde se van a presentar por primera vez. ¿Cuántos son? Como 30 candidatos, creo que hay a las elecciones municipales en Lima. Pero vamos a empezar a hablar. ¿Arrancamos ya a hablar de elecciones municipales o no? ¿O esperamos a que pase el mundial? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Depende de lo que digan en este evento los candidatos, a ver cómo le entramos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa. Muchas gracias, Osquitar. Antes de seguir adelante, mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global te permite trabajar en lo que te apasiona, con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Examen de aptitud 10 de junio. Para inscripciones e informes, anota el siguiente teléfono: 275-0500. Repito, 275-0500. Universidad Peruana de Integración Global, UPIC. Excelencia académica para un mundo globalizado. Y ahora, ¿qué pasó? Que no están nuestros invitados, ya deberían estar acá instalados, no sé qué pasó. Vamos a hablar ahora con Henry Rafael, presidente de IDICOM Electoral, y con el señor José Luis Cañabate, que es un experto en negociación y comunicación de España. No la oigo, señora Madariño, si me habla usted un poquito. A ver, lo de Kenji, ¿no? Algo ha pasado, porque
Kenji, o sea, alguien, aparentemente el personal de limpieza del Congreso, encontró la puerta de la oficina de Kenji Fujimori abierta y la lacraron, es decir, pusieron algún tipo de constancia de que la puerta estaba abierta. Entonces Kenji dice que le han lacrado la oficina y hay un incidente medio extraño. Eso es lo que dice, ¿no? Hoy personal de mi despacho encontró mi oficina lacrada por el Congreso. La policía no pudo verificar que la puerta estaba abierta. Dice el Congreso que advirtió que estaba abierta el sábado por la noche. Nosotros nos enteramos hoy. Siempre cerramos con seguro, no confío en jefe de seguridad del Congreso. Bueno, que se sigan ahí los Fujimori, se siguen, ellos se encargan. Se van a matar entre ellos, sigan, adelante, después nos cuentan. ¿Ah? Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Henry Rafael, como les decía, de DIRCOM Electoral, y José Luis Cañabate están con nosotros. Va a haber el 6 de junio, que es ahorita, ¿no? Pasado mañana. Pasado mañana va a haber un encuentro donde se va a hablar de todos los temas que tienen que ver con el tema de las elecciones en Lima, pero van a estar por primera vez, van a estar todos los candidatos, porque son, no. como se dice criollamente, un huevo. Nicolás, primero agradeciéndote el espacio de deferencia para poder comunicarle a tus oyentes, que son, yo no sé si llegamos ya casi a los millones de oyentes, y la presencia también de José Luis Cañabate, que es de España y profesor de ESAN, con quien junto con el ICPG, que como sabes bien ya por cuarto año consecutivo estamos haciendo este evento que se llama EDIRCOM, pero esta es una versión, digamos, extraordinaria por las elecciones, que es EDIRCOM Electoral justamente, que va a ser, como bien lo señalas, el 6 de junio, y en el fondo se trata de dos eventos, ¿no? El evento macro, que son pues las capacitaciones, todo el evento de capacitación en campañas electorales, marketing político, la participación de los funcionarios del jurado, de OMPE, de RENIEC, de periodistas, de colegas. Igual, como siempre, cordialmente tu invitado a ser parte de esto. Pero por la tarde, a las 6 de la tarde en punto, vamos a tener a 11 candidatos. No pueden ser todos porque literalmente hay una complejidad para poder hacer la producción y la transmisión en vivo del evento, que va a ser a través de dos medios de comunicación y a través de los canales oficiales de OMPE y RENIEC. Y entonces lo que vamos a tener es a 11 candidatos, entre los cuales pues destacan Enrique Cornejo, Daniel Urresti, Esther Capuñay, está Dieter Columbus, en fin, todos aquí, Reyardo, Renzo, Enrique Cocróspoma, Jorge Muñoz, y en fin, quizás me estoy olvidando algunos, el arquitecto Humberto Lai, con quien estuve esta mañana también oficializando su participación, que hoy ya hemos cerrado la lista, ¿no? Entonces, son 11 candidatos que estarán juntos por primera vez en una presentación. No será un debate, pero va a ser una presentación de ideas. Presentación de propuestas de trabajo en 3 segmentos: en seguridad ciudadana, en transportes y un tema libre al final, donde cada uno podrá poner, digamos, en valor aquellos elementos que el ciudadano necesite saber. O sea, yo creo que en realidad el diagnóstico sobre lo que pasa en la ciudad de Lima, como en casi todos los problemas que tiene el país, está más o menos claro, ¿no? El tema es quién tiene la capacidad de resolverlo, porque además ustedes son medio perversos, porque con eso que asesoran candidatos o no es cierto, porque ustedes lo hacen. Sí, claro, hacemos la consultoría. O sea, te puede pasar lo que nos ha pasado con Castañeda. O sea, Castañeda dijo toda su campaña para resolver el transporte, ¿te acuerdas que era el tren? Claro que sí. El tren, ya ni se acuerda. Sí. Terminó la campaña y se olvidó el tren. José Luis justamente es urbanista. Claro, pero eso es un tema. O sea, el hecho de que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el gobierno municipal, ¿no es cierto? En este caso en particular. Es que hablamos de pasado. Cuando un político intenta convencer, intenta hablar de soluciones del problema del pasado, y el acierto está en intentar adelantar los problemas del futuro. Solo aquellos alcaldes, aquellos políticos que han sabido adelantar lo que va a pasar, han tenido encima de la mesa soluciones que de verdad han evitado lo que estáis mencionando. El tráfico es un problema que cuando se planteó en principio nadie imaginaba dónde iba a llegar. Y hoy hay una serie de problemas que no son solo el tráfico, que están en la puerta y que hay que ponerlos encima de la mesa. Junto a la seguridad ciudadana y al tráfico hay que sacar más cosas, y eso es lo que pretendemos. Que nos hablen un poquito de futuro, no solo de solucionar problemas de pasado, que también. Pero o tenemos políticos que sean capaces de anticipar, o seguiremos andando siempre arrastrando la respuesta a un problema de atrás. No, claro, como pasa por ejemplo en el tema de la educación, ¿no? El otro día hablamos con José Linares Gallo acá sobre el tema de la educación en el Perú, y él decía, y tú tomas conciencia en la conversación con él, de que estamos discutiendo de que hay 20 y tantos mil colegios que están colapsados, de maestros que están con déficit de formación muy serios, con niveles de salariales que son la cuarta parte de lo que eran hace 30 años o 40 años, que además son part-time porque trabajan pocas horas, porque tienen que compensar
sus pésimos ingresos como maestros en otras actividades. O sea, estamos discutiendo esto que es el pasado, ¿no es cierto? Cómo corregir todo lo que se hizo mal, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es el futuro. Entonces él decía, lo que nos ocurre es que tenemos maestros analógicos en un mundo digital, cuando deberíamos estar hablando de la incorporación de nuevas tecnologías a la educación, nuevas profesiones, cambio en la currícula, o sea, y nosotros estamos, pero lejos de resolver los problemas del pasado. Sí, y en esa línea, José Luis, creo que, mira, ¿cuántas elecciones, Nicolás, venimos hablando de los problemas de seguridad ciudadana y de transporte? Una vez más. Por eso yo creo que el mensaje a los candidatos es, en esta presentación que van a tener el 6 de junio en ESAN, es, creo que nos tenemos que concentrar en el tercer tema, en ese tema libre, que le digan a los ciudadanos cómo vemos la ciudad del futuro. ¿Qué le podemos decir al ciudadano para, además de salir de los problemas del hoy y del ayer, es a dónde queremos llevar a Lima, pensando en no solamente en los próximos 4 años, sino pensando en una propuesta que pueda seguir probablemente en cierta perspectiva de gestión pública, ¿no? Que siempre nos ha faltado. Cada gobernante entra y va cambiando. No sé, yo creo que la decisión que se va a tomar en las elecciones municipales va a tener mucho que ver con la desesperación del ciudadano por la asfixia, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas horas? El otro día había un especialista en temas de transporte que incluso había logrado medir que algunos habitantes de la ciudad de Lima pueden llevarse 4 horas al día de sus vidas solamente en ir y volver del trabajo y viajar en las peores condiciones que te puedas imaginar. Y eso es uno de los problemas. Eso es una falta de imaginación, y que me perdonen todos, terrible. No podemos intentar seguir solucionando cómo va la gente de aquí a aquí. Tenemos que intentar evitar que la gente tenga que ir de aquí a aquí todos los días para trabajar. No es poner más y medios más capaces, sino que la gente viva más cerca del trabajo. Y a eso me refiero. Pero eso supone un proyecto de desarrollo de la ciudad. Efectivamente, de futuro de ciudad y de futuro de sociedad. ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿Que viva todo el mundo a 40 kilómetros del trabajo? Eso no puede ser el objetivo. Y ese es el objetivo que se está planteando por parte de algunos candidatos cuando dicen, yo solo voy a hacer grandes medios de transporte. Eso es una solución a un problema que existe, pero hay que pensar en cómo queremos que sea esto en el futuro. No hay que olvidar que los países, yo creo que es mucho más importante lo que tenemos en estos días de lo que parece. El futuro de los países se decide a través del futuro de las ciudades, y estamos hablando de las ciudades de Perú. En los próximos días vamos a hablar probablemente del futuro de la sociedad peruana, y queremos oír propuestas de futuro, y ese es el reto que estamos poniendo en la mesa. Y como profesionales queremos ayudar a interpretar al ciudadano esos discursos que, consciente o inconscientemente, a veces no aparecen todos lo claros que debieran. Queremos ser los profesionales que articulamos ese discurso. Pero ¿qué es lo que ustedes dicen? Que es obvio que hay que resolver la crisis del transporte, que es obvio que hay que resolver la crisis de seguridad, que son los dos problemas más agobiantes del ciudadano, pero la discusión tiene que ser qué ciudad es la que queremos construir hacia el futuro, cómo es que queremos vivir, ¿no? Y además que esto no se puede lograr solamente con la visión del candidato, tiene que ser justamente todos los equipos de trabajo. Por eso que el evento está enmarcado para que todos los equipos de trabajo, no solamente de Lima, o sea, tenemos la presentación de candidatos, pero todos se capaciten en cómo hacer gestión pública. Porque el problema es que ganamos elecciones y después no sabemos cómo gobernar una ciudad. O llegamos a gobernar la ciudad básicamente de acuerdo a las ideas de liderazgo. Pero eso te lleva también al... Bueno, guardando las distancias, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las discusiones, uno de los temas que a mí me ha parecido más perturbador en relación a la reconstrucción del norte, es que nombras a una persona muy calificada en términos de manejo económico, ¿no es cierto? Pero el problema es que hay un montón de gente trabajando en prevención de desastres, que tiene diagnósticos, tiene estudios, sabe lo que hay que hacer, sabe cuáles son los problemas más urgentes. En los colegios de ingenieros y arquitectos hay gente trabajando en este tema y no los convocas para hacer lo que hay que hacer. Entonces alargas los plazos, tienes que hacer cosas que ya hicieron otros, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera algo similar pasa con el tema de la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Lima. Hay gente trabajando en el tema del desarrollo de la ciudad y la solución para casi todos los problemas, ¿eh? Por esta mesa ha pasado, bueno, y por la otra que teníamos hasta hace poco, montones de gente con todas las respuestas. Está clarito lo que hay que hacer. Con el transporte y con la seguridad está, pero súper claro, ¿no? Hay una muy fuerte disfunción, ruptura entre la toma de decisiones políticas y la operativa de la calle de la ciudad.
Hay un hueco en medio, que es lo que estamos intentando poner con claridad encima de la mesa, que hay que rellenarlo. Hace falta otro tipo de profesionales en asesoría, en ese segundo nivel del político que siempre ha faltado, en asesoría de muchos niveles, que hable de esa sociedad en la que hay personas invisibles, en la que hay niños. ¿Quién piensa en los niños en la ciudad? ¿Hay algún departamento en un ayuntamiento que hable alguna vez de los niños? Y los niños son el 40% de los sufridores de la ciudad. Hay mujeres, y lo estamos viendo desgraciadamente estos días. Hay emigrantes, hay toda una serie de capas de actores sociales que no aparecen para nada en esas planificaciones. Necesitamos una capa intermedia que nos garantice y que nos sirva de filtro a, entre otras cosas, la corrupción, ¿por qué no? Y son cosas que tenemos que poner encima de la mesa. Un nivel profesional fuerte inmediatamente detrás del político nos garantiza por lo menos un filtro a que no suceda parte de las cosas que están sucediendo. Bueno, y el otro asunto es el de la planificación, ¿no? O sea, nosotros somos nuestras ciudades, y no solo Lima, han crecido de una manera explosiva y absolutamente desordenada, sin ningún tipo de criterio de ninguna naturaleza. O sea, primero llegó la gente y después se vio cómo se iban a resolver los problemas, ¿no? Sí, mira, yo estudié, como tú bien sabes, una maestría justamente en planificación estratégica en Boston, y una de las cosas que nos carecemos en Perú es prospectiva de gestión pública. Hacemos, digamos, actividades de infraestructura, reformas de gobierno pensadas solamente en el espacio de gobierno que tenemos, pero no hacemos prospectiva, no miramos a la ciudad de 20 años, de 30 años, de 50 años, la miramos para ahorita, para la foto del momento, para la inauguración. Y eso pasa con puentes construidos que ya no sirven, con carreteras que ya están saturadas de carros. Y es por eso que, como decía José Luis, lo que estamos tratando de hacer en ese trabajo entre el ICPG y ESAN es llegar no solamente a los candidatos, sino a los equipos de trabajo, a los candidatos a regidores, a los equipos que están acompañando en masa para que se capaciten en cómo hacer gobierno. Tiene que ver también con cuál es el móvil que te lleva a ser candidato y a pretender ser alcalde. O sea, ¿para qué quieres llegar ahí? ¿No? Y ha habido muy malas experiencias y hay muchos negocios que se pueden hacer también desde la municipalidad, ¿no es cierto? De las municipalidades. Lamentablemente, ¿no? Incluyamos otra asignatura. Hemos hablado de gente invisible. Incluyamos ética. Incluyamos ética en esta formación, que es uno de los valores que queremos que antecedan todo lo que vamos a decir en estos días. Hay que tener un componente muy fuerte ético, tanto en el sector político, que lo estamos viendo, como en el sector de los profesionales que acompañan y asesoran a los políticos. Es el principal factor. Sí, y de hecho que tanto así que uno de los temas y puntuales en el evento que vamos a tener este 6 y 7 de junio es ética y transparencia para la gestión pública. Es no solamente preparémonos para ganar elecciones, sí, eso es importante. Están viniendo especialistas para que les cuenten cómo ganar elecciones, pero es, ok, si no sabemos de perspectiva política, perspectiva en la gestión pública que tú señalabas, cómo mirar hacia el futuro, ok, van a haber conferencistas hablando de cómo se elabora un plan estratégico aterrizado y mirando hacia el futuro. Pero también el factor ético que además nos está golpeando. Yo siempre digo que estas elecciones, Nicolás, van a ser las primeras de efecto post-Odebrecht, porque la anterior elección todavía no teníamos la explosión del escándalo Odebrecht. Entonces, los medios de comunicación, los líderes de opinión han sido hasta ese momento los únicos jueces del escándalo Odebrecht. Pero ahora van a ser los ciudadanos. ¿Cuánto el tema de transparencia y de corrupción van a ser valores importantes fíjate, para la votación? A mí me ocurrió una cosa increíble. El jueves y viernes me buscó un empresario que estaba participando en un concurso público para proveer un servicio y unos equipos a una institución del Estado. Y me dice, me ha pasado, Nicolás, que me han tratado de sacar plata. Y yo he tomado una decisión, ya no me importa la licitación. Yo lo que quiero es hablar. ¿Y sabes por qué quiero hablar? Porque después de todo este escándalo de Odebrecht, el 90% de las contrataciones de obras públicas y cualquier tipo de venta de servicio, de producto al Estado, pasa por una comisión ilegal. O sea, no es que pasó hace años, pasa hoy. Esta semana está pasando. Con lo cual, decisiones que se están tomando ahora tienen precio en el medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto realmente ha cambiado la gestión pública? La conclusión de este hombre, que es un empresario, que es proveedor del Estado, es que no. Es que no. O sea, pero la rueda sigue funcionando. Esa es una parte de las respuestas, ¿eh? Lo venimos hablando en el camino hacia acá. El que cada uno de nosotros asumamos la parte grande o pequeñita que nos toca y esa cuota de responsabilidad con la que aportamos a la solución global. El que haya un empresario que diga eso me parece maravilloso. Y el que el último de la cadena empiece a tomar esos posicionamientos es la única solución que le quedan a todos nuestros países. Porque como aportemos esa pequeña granito de arena de deshonestidad, lo único que hacemos es contribuir
al monstruo que nos estamos comiendo. Ahora, este tema de la, digamos, integrando todo, una de las discusiones que hay es si es sensato o no tener, ¿cuántos municipios hay en Lima? ¿No? O sea, si debería haber un solo gobierno municipal y no cuántos, 42. 42, 43 que son los que tenemos. Y eso si considera solo Lima, porque tendría que considerar al Callao como parte de esta gran metrópoli en la que vivimos. Hay ¿no? 150.000 candidatos en todo el país. Exitosa. Para gobernadores, alcaldes y regidores. Imagínate esa gran dimensión, y es lo que tú dices. ¿Qué motiva a una persona a ser candidato? ¿Realmente nos está motivando el servicio ciudadano, que es lo que impulsa la democracia y el sistema? ¿O son otros factores? ¿O son factores comerciales, políticos o de otra índole? Ese tema es donde yo creo que es un aspecto muy importante. Acá estuvo el otro día el Contralor General de la República, que sinceramente me sorprendió porque, o sea, por ejemplo, él habla del control concurrente, es decir, no tiene ningún sentido que después de que nos robaron, descubramos que nos robaron. Ya que vete preso, con suerte recuperas algo de plata, ¿no es cierto? Pero la idea es que no te ocurra. Entonces él decía, eso supone que la Contraloría tiene que estar antes, sobre todo durante y después, claro, para impedir. Entonces, solo en la reconstrucción, con una inversión de 5 millones de soles, se ha ahorrado al Estado peruano 60 millones de soles. O sea, por cada dólar o por cada sol se ha impedido que pérdidas por 12. O sea, es la plata mejor invertida. Pero otra cosa que él decía es el control con participación ciudadana. Es decir, hay obras que digamos, la Contraloría puede intervenir, pero hay montones de pequeñas obras que ocurren en los distritos, en los pueblos, la reparación de pistas, donde el ciudadano puede tener una intervención en el control, ¿no es cierto? Y están armando todo un plan que van a lanzar para capacitar a gente en los barrios. Él me decía, por ejemplo, se contrata una pista, la gente tiene que saber qué características va a tener esa pista o esa vereda, qué grosor debería tener, y la gente va con su centímetro y mide. Y nos ayuda a los que hacemos control a que las cosas sean bien hechas, o sobre calidad de materiales, ¿no es cierto? Eso también es bien interesante, o sea, el cómo involucrar al ciudadano no solo en la transparencia en la información, en el ejercicio correcto del gasto público, ¿no? Hay dos historias. Yo, si me permitís, me gustaría añadir otra más. La realidad no tiene nada que ver con la organización de la burocracia. Y lo habéis dicho. Lima, Callao, como otras organizaciones territoriales, funcionalmente son un todo, pero institucionalmente son muchos todos. Entonces, para poder anticiparse a los problemas, hay que prever qué va a pasar, hay que anticipar los problemas. Entonces, primero, la planificación tiene que ser adecuada a la realidad del territorio. Y la realidad del territorio no tiene nada que ver con las estructuras administrativas. Hay una fragmentación en distritos, en zonas, en barrios, que no son lo que realmente funciona. Entonces, primero, participación del ciudadano intensa y activa, y segundo, leer la realidad orgánicamente tal como de verdad funciona. Si no hacemos eso, nunca podremos anticipar nada y nunca podremos hablar de esa sociedad de futuro. Y esa participación de la ciudadanía es real. O sea, mira que no solamente se tiene que llevar a los niveles de control a nivel micro, a nivel macro, presidentes de la República que antes en la estructura de la democracia era impensable que cayeran, van cayendo justamente por la movilización ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, a ustedes les ha pasado acaba de pasar en España, pasó ahora en Perú con PPK, quién sabe qué pasa en Nicaragua en las próximas horas, ¿no? En los próximos días. Entonces, creo que hay una situación importante como para hoy ponerse a pensar en política de manera seria y responsable. Bueno, tenemos que terminar por hoy. José Luis Cañabate, experto en negociación y comunicaciones de España, que está en ESAN, ¿no es cierto? Ahora, y Henry Rafael, representante de IRCOM electoral, han estado con nosotros. El evento es el día... Es el 6 y 7 de junio. Hoy es el último día para que quienes quieran participar se inscriban en la web edircomelectoral.com. Y arrancamos desde las 8 de la mañana en punto hasta las 7 de la noche, que tenemos ya 6 de la tarde, la presentación de todos los candidatos, bueno, de 11 de los candidatos a la alcaldía de Lima. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.